Hola, bendiciones. Les saludo en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración y reciban un enorme abrazo. Debemos confiar en Dios, ya que Él es digno de nuestra confianza y a diferencia de los hombres, Él nunca miente y nunca falla para cumplir sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Números 23:19 y Salmos 89:34. Sus planes son perfectos, santos y justos. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Seguimos orando por ti. No dejen de escribirnos a los números de WhatsApp que se encuentran finalizando el mensaje. Los invito a compartir este mensaje, a suscribirse a nuestro canal y a quedarse conectados con nuestra celebración. Bendiciones. You ready to fight? Yeah. Oh. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. Yeah. This is how I fight my battles. Oh, yeah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded
Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz. Amado amigo, acércame. Yo te necesito. Llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, oh.
busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No, 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 no. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Abro mi corazón. Oh, yeah, yeah. Abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti, Jesús. Oh. Abro mi corazón a ti, Jesús. En este momento abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti, Jesús. Y solo a ti, Jesús. Abro mi corazón. A ti, a ti, a ti. Oh. Y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, oh, nada más, nada bastará.
nada bastará. Te quiero a ti, cántelo, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero. Cantamos, nada más, nada más, nada más, nada más, nada bastará, nada bastará. Te quiero a ti, nada, nada más, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, oh, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, te quiero a ti, oh, te quiero a ti, oh Jesús, te quiero a ti, te quiero más cada día, te quiero a ti, oh, te quiero a ti, te quiero más, te quiero a ti, oh, te quiero a ti. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet in this holy moment. I never wanna leave. Bendiciones para todos. Un saludo especial, un enorme abrazo y qué bueno poder compartir una semana más con la compañía de ustedes en la presencia del Señor y sabiendo y entendiendo que aún Él nos sostiene y su misericordia es nueva cada mañana. Así que gracias a Dios por lo que podemos hoy contar, por lo que podemos hoy vivir y por todos aquellos que seguimos en su presencia y seguimos disfrutando de sus bendiciones. Saluda al que tiene a su lado, dígale cuánto lo ama, dígale cuánto le agradece a Dios por su compañía, porque sin esa persona que está a su lado, difícilmente pudiéramos haber superado tantas circunstancias adversas. Pero bueno, gracias a Dios por todo lo que Él permite en nuestra vida. A lo largo de nuestros años han ido y venido personas, han ocurrido cosas
y han pasado épocas duras y también épocas de gloria. Tiempos que uno no quisiera recordar, pero algunos otros que los dejamos en nuestra memoria. Y de eso se trata la vida misma, de eso se trata porque realmente en el aprendizaje de nuestra vida tenemos que vivir todas estas circunstancias, estas situaciones. Es más, nosotros aprendemos en los momentos críticos, nos fortalecemos en los momentos de crisis, de angustia, de desesperación y en los momentos que sentimos que nos quedamos sin recursos, que nos quedamos solos, que nos quedamos sin rutas y que parece que todo aquello que estaba tan cercano se alejó y se fue de un momento a otro. Aquello que habíamos construido hoy está en ruinas y eso a veces hace que mengue nuestra fe, que nuestra visión se opaque, pero realmente en esos momentos es cuando nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios, nuestra fe crece y Dios permite que nosotros en sí mismos crezcamos. Así que estos momentos difíciles y angustiosos son oportunos para el crecimiento. ¿De acuerdo? El medio en el que vivimos puede ser no el mejor, pero ¿qué hace de ese medio en el que vivimos el mejor? Que nosotros vivamos de una manera mejor. Ahora, no hay manera mejor de vivir que siendo acompañados por otros y siendo colaboración a otros. La mejor manera de nosotros cuidarnos es cuidarnos mutuamente. Cuando yo cuido a mi amigo, a mi vecino, cuando yo estoy pendiente de él, cuando yo ayudo a mi familiar, cuando ayudo a la persona, es más, a la persona que no conozco, de esa manera estoy ganando para mi cuidado, estoy sembrando para recibir después, porque esa mutualidad que se forma hace que nos crezca una capa de protección mutua. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Mire, voy a hablar un tema que, por ejemplo, en nuestro país se ha venido presentando la polarización de movimientos de un lado o de otro. Y algunos se paran en la mitad, dicen yo no voy para ningún lado, no voy para un lado, no voy para el otro. Y eso es válido dentro del contexto social, es válido dentro del contexto político, es válido dentro del contexto organizacional, empresarial, tal vez es válido porque esa posición neutral nos puede cubrir de una problemática o nos puede evitar un confrontamiento entre uno y otro lado. Así que el estar neutral puede ser importante, pero espiritualmente no es importante. Dios no quiere que nosotros nos paremos en el centro a ver qué pasa, a divisar qué pasa. Dios quiere que nosotros seamos protagonistas. Así que los del centro a veces estamos esperando recibir, más no dar. Los del centro estamos esperando a ver quién protagoniza. Los del centro estamos esperando a ver quién crea. Los del centro estamos esperando a ver quién va más allá, a ver quién da el primer paso, a ver quién habla, a ver quién soluciona. Y espiritualmente no es factible ser del centro. ¿Por qué? Porque Dios siempre odió así o le fastidió las personas que no se decidían, que no tenían una perspectiva propia, que no tenían una iniciativa. Le fastidió una persona que no diera el primer paso, que no tuviera decisión. Así que los del centro es como si Dios dijera, no pasas el examen. Así que quiero que tomemos una porción tan conocida por muchos y predicada por otros tantos y enseñada por algunos otros y mirada de unos puntos de vista y desde otros y es probable que en el momento en que usted escuchó palabras como estas se edificó, pero déjeme, yo llego un poquito
a recordarle lo que está en Apocalipsis capítulo 3, el verso 14. Apocalipsis capítulo 3, el verso 14, hay una frase que es muy significativa, ¿no? A partir de ese verso hasta el verso 22, al terminar el capítulo, hay un mensaje a una de las iglesias de Asia y a la iglesia a la Odisea que tanto hemos escuchado. Y probablemente en nuestra iglesia nos han dicho, no seas tibio, no seas tibio. Y también nos han dicho, tenemos que ser calientes, estamos en el fervor, porque a los tibios Dios los vomita y a los fríos Él los rechaza. Pero resulta que en el verso 15, yo conozco tus obras, le dice a la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios, en medio de tres alternativas, presenta dos positivas. Hay una que Él rechaza. Yo quisiera, le dice a la Odisea, que ustedes fueran o fríos o calientes. No me gusta la tibieza de ustedes, no me gusta que estén en el centro. Y vamos a contextualizar un poco esto. Resulta que la Odisea era una ciudad próspera, hablando económicamente, era industrializada, manejaban toda la textilería de la época, tenían laboratorios médicos donde había dos medicamentos que eran muy famosos, que era el colirio para los ojos y también algunos polvos o medicamentos para los oídos. Y eso hizo a la Odisea un centro de acopio, una metrópoli para que grandes comerciantes llegaran allí a establecer su industria. Pero la Odisea estaba en medio de otras dos ciudades que era Hierápolis y Colosas. Hierápolis era famosa porque tenía sus aguas termales, aguas calientes, que en la época servían para medicina, para problemas cutáneos, para problemas de respiración. Y esas aguas eran medicinales para aquellas personas que tuvieran muchas clases de problemas. Y Colosas tenía las aguas frías, aguas cristalinas, tenían los nacimientos de agua asediados por otros. Y Colosas, a pesar que no tenía el apogeo económico de la Odisea, tenía su agua pura y los cultivos eran prósperos y había gran ganadería. Y ellos fabricaban sus propios elementos para subsistir, sus propios cultivos, lo que producían, lo consumían y lo exportaban. Esa era la diferencia entre Hierápolis y Colosas con la Odisea. La Odisea recibía las aguas que venían y se mezclaban de Hierápolis y de Colosas. Y cuando se mezclaban, venían a surgir a unos 4 kilómetros de la ciudad y eran aguas tibias y malolientes. De tal forma que quien las tomaba, lo primero que hacía era escupir y en algunos casos hasta vomitar. Bueno, Dios toma esa posición geográfica de la Odisea y le manda un mensaje a esa iglesia. Le dice, yo no quiero que ustedes sean esas aguas tibias que nadie toma, que están recibiendo los sobrados de los demás. Son prósperos económicamente.
y creen tenerlo todo, y creen tener la mejor visión porque producen el colirio, y creen escuchar mejor porque tienen los medicamentos. Pero yo lo único que le digo a ustedes es que a pesar que ustedes fabrican textiles, andan desnudos. A pesar que ustedes fabrican el colirio para los ojos, están ciegos. Y a pesar que ustedes tienen medicamentos para los oídos, están sordos. Como el Señor diciéndoles, no me gustan los del centro. Ustedes están en la parte central donde no se definen a ser fríos o calientes. Y para nosotros los cristianos es complicado estar a veces en una posición o en otra, pero es que el Señor ni siquiera está hablando de posiciones, de pensamientos. Él no está hablando de cómo miras las cosas, de la óptica, de las ramas teológicas, de las corrientes. No, Él no está hablando de eso. Él está hablando de hacer. Y cuando Él habla de hacer, Él ha puesto en nosotros ese qué hacer. Y ahí es donde nuestra vida cobra importancia, porque la vida nuestra pasaría en el anonimato si no encontramos en ella qué hacer. Y Dios le dice a la Odisea, ustedes no han encontrado qué hacer. Tienen todo, pero se olvidaron de sus hermanos, se olvidaron de sus amigos, se olvidaron de sus vecinos, porque cada quien se metió en una burbuja creyendo que lo podía hacer todo. Pero yo mirando desde acá, dice el Señor, no tienen nada. El qué hacer es importante en nuestra vida. Estar en el centro nos tiene allí estáticos, en una situación neutral. Cuando usted se sube a su auto, pone los cambios en una posición neutral, el auto no se mueve. Y eso pasa en el sentido espiritual con aquellas personas que están en una posición neutral, no se mueven. El Señor dice, tomen una posición de fríos o calientes. Y aquí, ¿qué pasa? Estoy hablando de la misión, de los ministerios, de las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida para convertirnos en una clase de personas, de esas personas, como frío o caliente. Pero es que a veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos ha encomendado, de lo que Dios nos ha mandado a hacer, y nos quedamos estáticos, mirando a ver qué pasa, qué transcurre. Aquellos que están en el centro solo ven cómo los milagros pasan. Los que están en el centro se paran en las multitudes a esperar que los demás pidan para recibir. Los que están en el centro son aquellos que están haciendo la fila para ser alimentados con los 5,000. Los que están en el centro son los que están haciendo la fila para que alguien ponga la mano y lo levante. Pero aquel que está en un lado o en el otro, está siempre ahí, activo, proactivo, está mirando qué hacer, cómo ayudar, cómo gestionar, cómo dar un paso. Esto es importante. Cuando Dios mira a la Odisea, y le dice, usted lo tiene todo. Y el verso 17 dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no te has dado cuenta. Y no es con un mensaje directo a la vida de alguien, no, es a la actitud de alguien. A veces creemos que lo tenemos todo, pero cuando nos damos cuenta no hemos hecho nada. A mí me pasa a veces. ¿Y sabes por qué? Porque llega a veces el menor viento y derrumba todo lo que he hecho. Pero el Señor dice, yo te aconsejo que te acerques a mí y compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Pero Rosenberg, ¿cómo puedo saber yo de qué lado estoy, si del frío o del caliente?
Bueno, para eso vamos a remitirnos al libro de Mateo, el capítulo 25, en el verso 14 en adelante. Y mire cómo el autor tuvo la precaución de encadenar estas dos porciones que vamos a leer. Y el Señor le dice a sus discípulos: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ahora, él no lo hizo porque sí. Él entregó los talentos de acuerdo a la capacidad. A la capacidad. Lo que usted es, lo que Dios le ha entregado es de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que usted ama, de acuerdo a lo que usted ha vivido, de acuerdo a lo que usted sabe hacer. Nosotros tenemos el gran error, y muchos, de querer imitar a los demás, de querer ser como el predicador X, de querer ser como el líder Y, de querer ser como el cantante aquel, de querer ser el consejero que es aquella otra persona. Y resulta que por querer ser estamos parados en el centro, en la mitad. Y ya les dije, Dios abomina a los del centro. Ese verso 15 dice que Él entregó esos talentos de acuerdo a la capacidad. Déjeme decirle esta mañana que Dios le entregó a usted lo que tiene porque lo vio capaz de hacerlo. Otra cosa es que no haya querido cumplir la obra porque pensó en la incapacidad o la discapacidad. Dios siempre valora nuestra capacidad y en esa medida nos entrega lo que Él quiere. Se fue lejos. Dios no está pendiente de qué estoy haciendo yo. Él no está ahí con el garrote ejecutando, no está con la tabla de asistencia. Él no está diciendo marque aquí. No. Él entregó los talentos en la vida nuestra y se fue. Lo que hay que entender es que Él regresa. Y cuando Él regrese, yo tendré que mostrarle a Él ¿qué he hecho con los talentos que Él me ha entregado? Ahora es importante. Cuando Dios te entrega a ti algo para que lo fructifiques, para que lo trabajes, llegarán cosas adicionales. De verdad es así. Allí es donde surgen los grandes líderes. Allí es donde surgen los grandes cantantes, los grandes predicadores, porque comenzaron con lo mínimo, con lo poco que consideraron. Y Dios les permitió abrir su espectro y fue aumentando sus capacidades. Y fuimos ejercitándonos y fuimos creciendo en esa medida en que Dios nos iba permitiendo ensanchar nuestro conocimiento, ensanchar nuestra capacidad, ensanchar nuestra manera de ver las cosas. Pero si nosotros no ejercitamos lo que Él ha entregado en nuestras manos, seremos como los del centro. Porque mira lo que pasa. El verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Trabajó. El que había recibido 2 hizo lo mismo. Pero el verso 18 dice, el del centro, el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Porque a veces los que están en el centro son aquellos que creen que lo tienen todo y que no necesitan más. Y se ponen en el punto neutral. Pero ¿cómo descubrimos nosotros de qué lado estamos? Solo lo venimos a descubrir cuando ayudamos a los demás. Servir a Dios es ayudar a los demás. Guardémonos esto en nuestra cabeza. Pensamos que servir a Dios es tener un estatus superior a los demás. No. Dios siempre le dijo a sus discípulos, el Señor le dijo, quien quiera ser mayor debe ser el más pequeño. Servir a los demás es lo que me hace a mí estar de un lado o de otro. Porque quien recibe esa ayuda mía es quien percibe lo que necesita. Quien recibe esa ayuda mía es quien percibe lo que soy. Quien recibe esa ayuda mía es quien percibe qué clase de ayuda le estoy dando. Ser frío o caliente. ¿Acaso no dice Hebreos capítulo 13, permanezcan ustedes
el amor fraternal. Manténganse unidos. Y estar unidos no es solamente ir cada 8 días a la iglesia. Estar unidos no es hacer un plan de fin de semana. Estar unidos es mirar la necesidad de mi hermano. Estar unidos es sentir lo que mi hermano siente. Estar unidos es como dice el Señor: llore con los que lloran, ría con los que ríen, gócese con los que se gozan, sufra con los que sufren. Estar unidos es estar en la posición de mi hermano. El amor hacia los demás depende del amor hacia mí mismo. Y el amor hacia mí mismo depende del amor a Dios. Así que ese estar unido identifica qué clase de persona soy. Y el verso 2 dice: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ese amor, ese calor fraternal, ese calor de la comunión, ese calor del Espíritu, ese calor de hacer lo que el Espíritu nos pide que hagamos por los demás. Ese calor que nos lleva a nosotros a ser medicina para otros. Las aguas termales de Hierápolis eran medicina para los demás. En algún momento un consejo tuyo es medicina para el otro. Una ayuda tuya es medicina para el otro. En algún momento ese ponerte al lado del otro es medicina. Una palabra de misericordia, una palabra de ánimo. Esos, la Odisea estaba en la mitad, pero siempre estaba mirando a Hierápolis y estaba mirando su economía y estaba mirando cómo se movían y estaba mirando a Colosas también. Pero ellos pretendían estar por encima de ellos. Resulta que el Señor les dice: Colosas y Hierápolis, en su frío y en su calor, son personas que yo acepto. Pero personas del centro que no se van para ningún lado, no se mueven para un lado o para el otro, las vomito de mi boca. Pero también están los que están como agua fresca. Y el verso 3 dice: acuérdense de los presos, visiten como si estuvieran presos con ellos. Acuérdense de los maltratados como si ustedes también estuvieran maltratados. Acuérdense de sus pastores que hablan la palabra de Dios. Y dice: no se olviden de hacer el bien. No se olviden de ayudar a los demás. Ayúdense mutuamente, porque de tales sacrificios Dios se agrada. En algún momento la Biblia dice que como agua fresca al alma sedienta son las buenas nuevas traídas de lejanas tierras. Una palabra de ánimo, una palabra de valor, una palabra de apoyo es como el agua fría al agua sedienta. Toma la decisión de perdonar. Tome la decisión de restaurar la relación de amistad, de hermandad. Eso es como el agua fría al alma sedienta. No sabe cuánta angustia vive aquel que no puede ni saludarlo. Vive aquel que alguna vez le hizo un daño. Pero no importa si usted como vaso de agua fría se presenta y le da la mano. Dios no quiere a los del centro. Él quiere que seamos fríos o calientes. Esos calientes que ayudan espiritualmente a los demás, pero esos fríos que llegan con una palabra de ánimo a los demás. Esos calientes que ayudan
al liderazgo de los demás, pero esos fríos que ayudan a levantar a los demás. Esos calientes que están ahí pendientes del crecimiento de otros, pero esos fríos que están allí dando un paso con los demás. Dios nos quiere a todos. ¿De qué manera nosotros prosperamos? Haciendo que los demás prosperen. Porque en la medida que yo propendo para que el otro crezca, iré creciendo porque recibiré esa ayuda también. Puede que no del mismo, pero otros mirarán mi esfuerzo. Y si no lo miran otros, Dios mira lo que estoy haciendo por los demás. De esa forma solo podemos crecer en Él. Pero sabes que volviendo acá, a Mateo capítulo 25. Cuando él evaluó los talentos que le había dejado, a cada uno dijo: Señor, usted me entregó 5, aquí le entrego otros 5, son 10. Y el otro le dijo: usted me entregó 2, aquí le entrego otros 2, son 4. Y cuando llegó al del centro dijo: Señor, no tengo más, aquí está lo tuyo. Y ojo a esto. Ojo a esto porque esto me parece importante que lo miremos. Ese del centro tuvo que entregar su talento al que tenía 10. Porque cuando nosotros no tomamos decisiones, lo poco que tenemos lo menoscabamos y Dios permite que otro lo use. Y si notamos, el autor concatena esto con el verso 31. Y dice: de esta forma como Él vino a buscar los talentos, el verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pero ¿cuál va a ser el medidor que Dios utilizará para apartar unos a un lado y otros al otro? Y el verso 34 dice: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos dirán: Señor, pero ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo te vimos enfermo, o desnudo, o sediento? ¿O cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo te vimos forastero? Y el Señor dice: esa vez que tú ayudaste a tu semejante, a tu prójimo, yo estaba ahí. Y es extraño que Dios me diga a mí que ese necesitado era Él. Es extraño que Dios me diga a mí que ese desnudo era Él. Es extraño que Él me diga a mí que ese que tuvo hambre era Él. Esos medidores que nosotros tenemos hoy, de frío o caliente, es bueno activarlos. No nos quedemos en el centro, porque seremos como aquellos que pasaron de largo cuando vieron al judío caído en la zanja. El sacerdote no lo vio. No lo vio el levita. O lo vieron y pasaron de largo. Y su semejante también lo vio y pasó de largo. Pero el considerado su enemigo, el samaritano, lo levantó, vendó sus heridas, lo curó, lo cargó en su carro, lo llevó y lo puso en el mejor hospital, en el mejor hotel. Y pagó los cuidados. En ese momento es cuando Cristo valora la acción de ser frío o caliente. Ese samaritano nos da lecciones a veces a nosotros. A veces recibimos lecciones de aquellos que nosotros pensamos que no le creen a Dios,
que porque no van con nosotros a la iglesia, que porque no cantan las alabanzas que nosotros cantamos, que porque no se congregan con nosotros, que porque no se visten como nosotros, que porque no hablan como nosotros, que porque no piensan como nosotros, que porque no tienen el mismo rótulo nuestro, entonces los despreciamos. Pero déjeme decirle que ese puede ser el mejor samaritano y vio en otros y hasta en usted mismo a Cristo y se convirtió en uno frío o caliente. Porque para Dios es indistinto si eres frío o caliente. A Él le choca que estemos en el centro, que seamos tibios, que no hagamos algo por la vida de los demás, por la sociedad, porque los demás crezcan. Una última cosa. El Señor le dijo a la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo. Tú que estás en el centro, Él le está tocando a la puerta. Yo que estoy en el centro, está tocando a mi puerta. Los que estamos a veces en el centro, está tocando a nuestras puertas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro a él y ceno con él y él conmigo. Empezamos a tener una relación mutua de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Alguna vez un hombre le dijo al Señor: yo quiero que tú me muestres el cielo y el infierno. Y el Señor lo llevó a una sala con grandes manjares y vio que las herramientas con las cuales comían eran cucharones o cucharas largas, y en una sala estaban los grandes manjares con personas a punto de morir, y en otra sala estaban los mismos manjares, pero las personas estaban robustas, y había otra sala que estaba viendo y no se decidía por cuál sala ir. Y el Señor le dice: esta es o el cielo o el infierno, o la salvación o la condenación. ¿Y qué vio el hombre? Que en la sala de aquellos que estaban a punto de morir, miraban cómo cogían la cuchara, pero no podían llevársela a la boca porque era demasiado larga. Pero aquellos que estaban robustos tomaban la cuchara y sacaban del recipiente y le daban al compañero. Y mutuamente se alimentaban, porque obviamente la herramienta era mayor que sus capacidades. Cuando la herramienta es mayor que mi capacidad, debo buscar la ayuda de mi hermano. A eso se refería el Señor. Tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, porque el Señor siempre está esperando que nosotros le sirvamos a Él, sirviendo a los demás. La recomendación es: no te quedes en el centro, sé frío o caliente. Nos vemos en 8 días. Bendiciones para todos, un abrazo y espero que compartan este mensaje. Y si ha sido de bendición, publíquelo a los demás. Bendiciones para todos.